La idea de fundación de SESECO tuvo que ver con justamente contar con espacios amplios, con espacios seguros de práctica. No eran muchas las instituciones que aceptaban a estudiantes de psicología en ese tiempo y tomamos la decisión de que si no era la comunidad la que nos ofertaba, la que nos propiciaba un espacio para hacer nuestras propias prácticas, entonces que sea la misma universidad la que genere ese espacio. Una vez que el Consejo Universitario aprueba el surgimiento de la Central de Servicios a la Comunidad, la Rectoría deja en nuestras manos todo lo demás, o sea, mobiliario, local, personal y todo. Y bueno, necesitábamos el local. La primera edificación que arropa pues a la SESECO está en Altamirano 8, Altamirano Sur. Estuvimos ahí como 1 año y medio más o menos, batallamos mucho. Sí, se sostuvo por muy buena voluntad de muchos estudiantes y profesores, más milagro que propuesta académica. Ocurrieron muchas cosas en torno a la SESECO, cosas que pues no eran académicas precisamente, sin embargo se mantuvo. Estuvimos un tiempo, tuvimos que dejar ese mobiliario y pasamos a otra casa en la colonia de Las Rosas, donde estuvimos 1 año más o menos, otro 1 año y medio. Podríamos decir que SESECO es un guardián de la memoria y puede dar cuenta de las condiciones, de los cambios socioeconómicos de 40 años a través de las historias de cada una de las personas que ahí se han atendido. La esencia de la SESECO es y sigue siendo el alumno, ¿no? Realmente han sido sus inquietudes las que han permitido la creación de proyectos, la expansión de la misma SESECO, ¿no? En algún momento lo afirmé y lo sigo afirmando sin ningún temor, sin ninguna duda en cuanto a la ética, ¿no? Que la SESECO es un proyecto académico, principalmente. Es una institución que no se ha explotado cabalmente, que da lugar para la investigación, para la difusión, para la prevención, todo orientado a los problemas psicológicos de una población cada vez creciente y cada vez con más necesidades en este sentido. Darme cuenta de la carencia que puede vivir uno como estudiante desde el trasladarte, desde saber que la prioridad es tu paciente, desde saber que no puedes fallar y que inclusive los traslados se vuelven monótonos, se vuelven hastiados también, porque a veces el trasladarte de un lugar a, por ejemplo, de la facultad acá en un autobús, pues te implica echarte 1 hora de camino. Sin embargo, yo creo por eso que los estudiantes se vuelven el factor principal que mueve todo, ¿no? El factor que mueve a las SESECOs, el alma de nuestras SESECOs y los espacios que las SESECOs ofrecen, que muchas facultades no los tienen, ¿no? Nosotros somos distinguidos con tenerlos. Yo creo que hoy en día los estudiantes que pisan la SESECO acaban enamorándose de ella. SESECO Lomas 1 y SESECO Lomas 2 en su momento surgen precisamente de una experiencia de trabajo directo con jóvenes de la calle, con jóvenes pandilleros, por así decirlo, de aquel entonces, y muchas de las familias que fueron atendidas desde 1982-83, que llega el proyecto SESECO a Lomas de Casablanca, fueron continuando en su cercanía a SESECO. Primero se trabajaban talleres de prevención, esos jóvenes fueron creciendo, fueron teniendo hijos, y entonces a los psicólogos en turno les encomendaban seguir trabajando con sus familias. Entonces tenemos casos de gente que actualmente es papá de niños que son usuarios o beneficiarios de la central, pero que en su momento también esos papás fueron jóvenes y que fueron atendidos por esta SESECO. SESECO a su manera y desde su perspectiva sí ha hecho un apoyo, una asistencia significativa para la atención de la salud mental en Querétaro y principalmente a colonias populares. Ese es el espíritu de la SESECO. Aunque ahora existe un centro de atención a la salud mental por parte del gobierno, de la Secretaría de Salud, tienen un enfoque
más bien limitado acerca de la naturaleza de los trastornos mentales, ¿no? En este caso, CESECO es pionera y ocupa un papel muy importante. Yo creo que merece la pena que se haga el proyecto de hacer la historia realmente de la CESECO. La CESECO también, bueno, es un centro, insisto, de comunión, ¿no?, entre estudiantes, profesores, y donde pues, se construye conocimiento juntos, ¿no?, que es una de las funciones, creo, también de la universidad, que es eso, la construcción de conocimiento. Y pues bueno, afortunadamente ahorita me siento respaldado por una comunidad de estudiantes y de profesores. Yo fui estudiante de la facultad y por ahí del año 2000, 2001 me tocaba hacer prácticas en el área clínica. Yo entré al programa de psicoterapia, que en aquel entonces el precursor del programa es el maestro Jaime Ledesma, que junto con el maestro Antonio Padilla pues eran los responsables del programa. Me tocó llegar a esta central, aquí ser estudiante, aquí atender pacientes. Una cosa es lo que vemos ahí en la escuela y otra cosa es lo que de veras vemos aquí afuera. Muchos de los casos que vienen en los libros son como muy románticos de repente y luego decimos, bueno, tal vez nos vamos a encontrar eso allá afuera, y llegas aquí y te das cuenta que es completamente diferente, que hay otros casos que tienes que actuar de otras formas y no siempre va a ser lo mismo. Entonces creo que es muy necesario estar como estos espacios que nos proporciona la universidad, porque nos abren muchas puertas también. El día de mañana vamos a llevar esta experiencia a las instituciones donde estemos trabajando, si es que trabajamos en una institución, y nos sirve demasiado. CESECO es una experiencia muy importante para mí en el paso por la universidad, primero en su momento como estudiante y ahora como profesor, porque es el primer escenario donde yo pude estar de manera muy cercana y directa con la realidad de la profesión de la psicología. Creo que CESECO es un escenario privilegiado para irse formando en la profesionalización de la disciplina. La demanda me parece que es inconmensurable, no deja de haber solicitudes en las 5 CESECOs. Tenemos lo que queremos, el asunto es desembozarnos este prejuicio de preferencia hacia una corriente de pensamiento, ¿sí? Por otra parte, el hecho de estar considerada como extensión universitaria creo que ha sido desafortunado, ¿no? En la medida en que las universidades públicas sufren el ataque a través de la vía del presupuesto, las primeras áreas en ser recortadas o en ser limitadas ha sido precisamente la extensión, porque la extensión comprende actividades muy variadas, desde un concierto hasta este tipo de servicios, y creo que estratégicamente tendría que considerársele en otro rubro, porque a fin de cuentas es un sitio de creación y de expansión, de consolidación de conocimiento. Al doctor Javier, que sé que en este inicio de su gestión, aun cuando él reconoce no haber pasado por acá, yo creo que hoy en día está sensible a saber que necesitamos de su cobijo, así como nosotros cobijamos a los estudiantes, pues nosotros también, los maestros extensionistas, necesitamos ser cobijados por nuestras autoridades, y yo no dudo, ¿no?, que en este trabajo que él inicia, con esta sensibilidad que él está depositando en nuestras CESECOs, pues entonces este cobijo no lo dé a los proyectos que también nosotros queremos continuar, ¿no? Y de antemano, pues los festejos siguen, ¿no? Insisto, festejemos trabajando, mostrémosles a la comunidad, démosle también a nuestros universitarios el mejor ejemplo de vida, ¿no? El trabajo dignifica. Que CESECO es un lugar donde podrían participar muchas disciplinas, ¿no? Creo que no sería una mala tesis para los alumnos de la maestría de historia, por ejemplo, ¿no? Hacer la historia formal de las CESECOs, porque hasta ahorita lo que tenemos son pues anécdotas, ¿no? Una suma de anécdotas.